Vamos a dar paso a la mesa de ganadería, ganadería de cambio climático. Bueno, en la hora podemos estar un poco quizá más tranquilos, pero ya hemos acordado con los ponentes que vamos a tratar de darle un aire dinámico a esta mesa y además la temática es muy importante. La temática ya hemos visto a lo largo de la mañana que la ganadería resulta que entre emisiones directas e indirectas pues es la responsable de más de la mitad de ellas dentro del sector agroalimentario, agroforestal. Y que, por otra parte, pues tenemos pocas mediciones hechas, tenemos pocas publicaciones hechas sobre ganadería. Y menos aún dentro de los países de clima mediterráneo y aún menos, casi inexistentes, dentro de lo que son las ganaderías de bajos insumos, ganadería extensiva, ganadería ecológica. Entonces, bueno, aquí tenemos una mesa en la que, bueno, tenemos mucho que decir, porque posiblemente todos los que estemos aquí, y a ver si somos capaces de darle un buen ritmo, ¿no? Os voy a presentar a los componentes de la mesa, empezando por Yolanda Mena. Ella es doctora veterinaria, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma. Imparte docencia en el grado de Ingeniería Agronómica y en el máster de Ingeniero Agrónomo y de Agricultura y Ganadería Ecológica, de la que es codirectora. Y la principal línea de investigación está centrada en los sistemas de producción caprino en general y en particular los pastorales y los ecológicos. Ha trabajado principalmente en caracterización y tipificación de explotaciones y en la mejora de la sostenibilidad de las mismas mediante el uso de indicadores económicos, sociales y ambientales. A su derecha está David Yáñez, que es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, doctor en veterinaria con su tesis realizada en la Estación Experimental Ceidín con el título Estudio del uso de sus productos agroindustriales en la alimentación de ovino y caprino. Trabajó después 4 años en la Universidad de Gales, profundizando en el estudio de la microbiota del rumen. Y en 2007 se incorporó ya a la Estación Experimental Ceidín, donde trabaja en el grupo de producción de pequeños rumiantes. Ha sido promotor de la Red Remedia, coordinador científico del documento zootécnico de ovino y caprino sobre emisiones del MAPAMA y coordinador de la Red Excelencia Nueva sobre factores de emisión de la agricultura española. Y a mi izquierda tenemos a Fernando Estellés, que es profesor titular del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha colaborado en la elaboración de los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero en España durante casi 10 años y que es representante de España en el grupo interactivo de la Alianza Global de Investigación en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Agricultura. Bueno, la presentación ha sido más o menos cortita, ¿no? Cortita. Entonces, de la misma forma hemos pensado que comenzara en el mismo orden que hemos hecho la presentación, por su intervención. Cuando quiera Yolanda puede empezar. Creo que tenemos, bueno, entre 10 y 15 minutos más o menos, ¿no? Que nos dé tiempo después a tener un poquito de debate. Lo primero, agradecer a la organización, la idea de haber organizado esto y de haber contado conmigo. Intentaré compartir con vosotros un poco la experiencia y en el debate, bueno, pues lo que podamos aportar, ¿vale? Yo trabajo en la Universidad de Sevilla y, bueno, lo que voy a presentar un poco son algunas reflexiones en base a los trabajos que hemos hecho, ¿no? Y quería, antes de nada, decir que lo que yo trabajo, que como bien ha dicho Cipriano, es análisis de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos, es un tema bastante complejo y multidimensional y multiprofesional, y eso requiere siempre la colaboración de gente con perfiles muy diferentes, tanto economistas como agrónomos, como gente más del tema medioambiental, ecólogos. Entonces, bueno, pues es un equipo bastante grande, que no es permanente, ojalá fuera un equipo permanente, pero sí que colaboraciones con todo y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, la presentación la he estructurado en 3 apartados, más o menos con la misma duración, una pequeña introducción que intentaré ir rápido porque el hecho de ser la última ya casi del día, se han dicho ya muchas cosas, ¿no? Una sobre ganadería ecológica y cambio climático, aspectos clave, y una última que he llamado retos y oportunidades, ¿no?
Bueno, esto se ha dicho esta mañana y no me voy a entretener mucho, que cuando se habla de ganadería y cambio climático, de agricultura y cambio climático, hay que pensar en dos sentidos: el efecto de la ganadería sobre el cambio y el efecto del cambio sobre la ganadería. Es decir, que estamos hablando de la importancia que tiene reducir el impacto que hace la ganadería y estamos hablando también de la adaptación que tienen que tener estos sistemas frente a este cambio climático. Y como bien es cierto y se ha dicho esta mañana, los estudios en ganadería son bastante escasos, dispersos, heterogéneos, que hacen muy difícil sacar algunas conclusiones como las que hemos visto esta mañana en el tema de la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace particularmente difícil también que se pueda avanzar y es difícil. Lo comentábamos antes, que la investigación ganadería es difícil porque requiere muchas etapas, ¿no? Llegar hasta la parte ganadera es más difícil. Bueno, hay una cuestión que quería aprovechar el debate que se ha suscitado hace apenas un par de semanas con un artículo sobre qué modelo es mejor, qué modelo de ganadería es mejor para mitigar, ¿no? Porque bueno, que si para mitigar hay poco, para adaptación hay mucho menos, ¿no? Es un artículo que ha salido en una revista y que se hizo eco aquí en el país, ¿no? Y bueno, en este trabajo, en el cual se analizan 4 tipos de sistemas, 2 de ellos ganaderos, concretamente uno es producción de carne de vacuno en Latinoamérica y otro es producción de vacuno de leche en el Reino Unido, llega a una serie de conclusiones. Muy brevemente, que son que no hay suficiente información, bueno, eso ya lo sabemos. Un poco el mensaje del artículo es que no necesariamente los sistemas más intensivos son peores para el medio ambiente, aunque en la noticia del país le dieron la vuelta y dijeron los sistemas más productivos son mejores. Y bueno, lo que hacen es presentar una metodología que permite identificar sistemas de alta producción y su impacto, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es cómo y qué se investiga, ¿no? Estamos acostumbrados a una ciencia, y bueno, me estoy metiendo un poquito a lo mejor en la siguiente mesa, pero creo que puede venir bien. Estamos acostumbrados a una ciencia que para entender lo que ha pasado ha compartimentado el conocimiento. Eso ha pasado en la ciencia y ha pasado también en el mismo desarrollo tecnológico. Hemos compartimentado para entender, para avanzar, y se ha simplificado mucho la realidad, ¿no? Y bueno, yo creo que viene a cuento, aunque es cierto que es un artículo que no es nuestro, pero creo que es interesante como punto de partida para lo que voy a contar luego, ¿no? Este trabajo se centra en 4 aspectos: consumo de tierra, emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua y pérdidas de nutrientes. Y entonces yo, bueno, un poco lo que voy a decir es que si lo referimos aquí lo de productos, pues los intensivos no salen tan mal parados. No vamos a entrar en eso porque yo creo que todos los que estáis aquí en este foro ese tema lo tenéis bastante claro, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones que sí me gustaría comentar porque a mí me parecen básicas e importantes cuando queremos analizar la relación entre la ganadería y el cambio climático. Bueno, en este caso, y además ellos lo reconocen así en el artículo, no se toca nada el tema de los pesticidas, lo cual, bueno, pues es un tema básico. Otra cuestión es que ellos hablan de que los sistemas más intensivos, una de las bondades que tienen es que hacen menos uso de tierra, menos hectáreas. Vale, de acuerdo, pero no distinguen entre una hectárea para cultivo o una hectárea de monte que no se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Aspecto me parece a mí clave, ¿no? Deja completamente fuera todos los servicios ecosistémicos de una ganadería pastoral más extensiva y ignora totalmente la capacidad de los sistemas para replicarse, involucrando positivamente a la gente y a su entorno. Entonces, son cuestiones que cuando hablamos de ganadería y cambio climático no hay que obviar. Bueno, hecha esta pequeña introducción, quería pararme un poquito en los aspectos que considero que son claves cuando hablamos de ganadería ecológica y cambio climático, ¿no? Fijaros que aquí ya en la diapositiva no hablo de ganadería, sino que hablo de ganadería ecológica y concretamente los sistemas que nosotros hemos trabajado más son los sistemas de rumiantes, sobre todo caprino de leche, pero bueno, también otros rumiantes, ¿no? Entonces, lo que yo voy a decir a partir de ahora está muy centrado en ese modelo de ganadería. En algún momento de la mesa, no sé cuál ha sido, si la de cultivos leñosos quizás haya sido la de cultivos, creo que ha sido la de cultivos herbáceos, ¿no? Uno de los ponentes ha dicho que realmente cuando hablamos de agricultura, ganadería ecológica, también tenemos que mirar mucho y, bueno, y Gloria también lo ha comentado, a los sistemas tradicionales, ¿no? Nosotros en la ganadería
Yo no conozco bien la agricultura, la conozco, bueno, pues porque estoy en una escuela de agronomía y algo se pega, pero realmente soy veterinaria, ¿no? Pero me da a mí la sensación como que se ha avanzado muy paralelamente, muy homogéneamente en todo, en el sentido de pasar de lo tradicional a lo moderno. No sé, a lo mejor me equivoco. Pero en ganadería, y sobre todo en Andalucía, no ha sido así. O sea, en ganadería ha habido como dos corrientes. Se ha intensificado muchísimo determinadas especies, pero hay otras que siguen conservando un manejo tradicional en base a razas autóctonas muy bien adaptadas, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante cuando analizamos ganadería y cambio climático, porque hay muchos sistemas de manejo tradicional que, sin ser ecológico certificado, pues tienen un manejo bastante cercano al modelo. Entonces, yo creo que, como una reflexión de todos los trabajos que hemos hecho, diría que hay como dos aspectos clave. Uno es el manejo alimentario y otro es el objetivo productivo. ¿Por qué digo que son claves? Porque la ganadería ecológica y pastoral bien entendida aprovecha pastos mediante pastoreo, minimiza el uso de alimentos que vienen de fuera, sobre todo concentrados, cierra ciclos, usa alimentos de cercanía, y todo eso, bueno, pues es importante. Y otra cuestión clave, el objetivo productivo. En ganadería ecológica y en ganadería pastoral bien entendida, repito, hay que adaptar las producciones a los recursos, pero hay que optimizarlas, ¿vale? Porque muchas veces el problema es que no están optimizadas y bueno, se produce cualquier cosa de cualquier manera y eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? Yo voy a ir rapidito, por eso he sacado las tres de una vez, pero decir que, bueno, existen ya algunas experiencias en las que se puede demostrar que es posible obtener un buen nivel de productividad con sistemas más pastorales y con más recursos propios, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en la Sierra de Cádiz y vimos que había 3 grupos, de los cuales los 2 de los extremos, los 2 pastorales, recibían casi la mitad de la energía que recibían los animales, venía del propio pastoreo, frente a los más intensificados, que son un 20%. Bueno, pues se consigue obtener la misma productividad en un pastoral bien manejado que en uno más intensificado, lo cual tiene bastantes ventajas, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Simplemente era decir que es posible y que creo que hay que ir a ello. Y también en un estudio que hicimos para la Junta de Andalucía llegamos un poco a las mismas conclusiones, ¿no? Que era importante hacer un buen manejo, pero era importante obtener unos buenos rendimientos productivos. Y lo que pongo ahí no es una cosa, digamos, para tirar cohetes, ¿no? Que realmente 1,20 corderos por oveja y año y 0,75 terneros por vaca y año, a lo mejor un convencional intensivo dice, ¡guau, eso es poquísimo! Bueno, pues no, para los recursos no es poco. Estos sistemas obtenían unos mejores valores económicos y ambientales que sistemas muy, muy poco productivos, ¿vale? Entonces, este manejo alimentario de cercanía, de cierre de ciclos, más este objetivo productivo adaptado a los recursos pero optimizado, dan una serie de ventajas y de externalidades positivas que son las que me gustaría poner en valor, ¿no? Y están relacionados con el uso de la energía, con la emisión de gases de efecto invernadero y con 2 cuestiones que pueden parecer no tan directamente relacionadas con el cambio climático, pero sí relacionadas, como puede ser mantenimiento de ecosistemas y cuestiones sociales, ¿no? En el caso del uso de energía, hemos estado trabajando un poco también con los sistemas caprinos pastorales y, bueno, algunas de las conclusiones a las que hemos llegado es que es muy importante los costes evitados, tanto por el uso directo del estiércol como fertilizante y lo que dejas de producir de fertilizantes sintéticos, como por el uso de los pastos naturales en la alimentación del ganado y, por tanto, lo que dejas de gastar para producir y transportar los piensos, ¿no? En el caso de los costes evitados por el estiércol, oscilaban entre un 16 y un 26% de la energía renovable que requerían esos sistemas. Y en el otro estamos hablando de un 35 y hasta un 50% de las necesidades de energía no renovable de esos sistemas. Luego se reduce la competencia en el uso de alimentos y de tierras que pueden servir para la alimentación animal y, por supuesto, hacen un menor uso de la energía no renovable. Aspectos todos ellos muy importantes para el cambio climático, ¿no? En cuanto al tema de la emisión de gases de efecto invernadero, creo que mis compañeros tienen mucho más que hablar que yo, así que simplemente decir que el pastoreo reduce las emisiones ligadas a la producción de concentrados, fertilizantes
y pesticidas, y contribuye a las capturas de carbono, ¿no? Respecto al tema de biodiversidad y medio ambiente, es obvio que la disminución de incendios que se produce por estos sistemas también es bastante beneficiosa para el medio ambiente, mantiene los ecosistemas naturales vivos y favorece la biodiversidad. Hay bastantes estudios que relacionan la presencia de ganado, siempre bien manejado, con una mayor biodiversidad, ¿no? Y el tema social, aunque ya digo que no está directamente relacionado con el cambio climático, pero sí lo está, porque son unos sistemas que garantizan una serie de cuestiones que deberían empezar a ser demandadas, ¿no?, por la sociedad, como es el bienestar animal o como es la calidad de los productos. También en ese sentido hemos trabajado bastante en nuestro equipo y hemos visto que en aquellos sistemas caprinos en los que había pastoreo, pues la leche producida tiene más ácidos grasos omega 3, los que son deseables, y más precursores de vitaminas que los que pastoreaban menos, ¿no? Bueno, una vez un poco sentadas las bases de lo que podrían ser aspectos claves en el manejo de estos animales, quería finalizar con algunos retos y oportunidades que se presentan en la ganadería ecológica, ¿no?, relacionadas con esas fortalezas que he dicho en cuanto a la optimización del uso de la energía, la emisión de gases de efecto invernadero, mantenimiento de ecosistemas y sociales, y con dos oportunidades que yo creo que se están abriendo, que es una sociedad cada vez más formada, informada y concienciada, porque bueno, pues cada vez hay más actos de este tipo y las redes sociales y la información no tiene nada que ver lo que hay ahora con lo que había hace 10 años, lo que tiene es que llegar bien también, ¿no? Y la crisis energética, que bueno, hay que concienciarse de que no siempre vamos a tener unos sistemas que puedan depender tanto de estas energías no renovables, ¿no? Y para mí, si tengo que resumir en uno, el gran reto que tenemos en todo esto es conservar los sistemas pastorales que tenemos, porque realmente las cosas están difíciles, son sistemas con muchos problemas muchas veces de rentabilidad, con bastante poca información a la hora de saber cómo manejar, qué hacer, qué no hacer. Y si esos sistemas tradicionales se pierde todo el conocimiento asociado a ellos, se pierden las razas y se pierde todo, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto es esa ganadería pastoral bien manejada, ser capaces de conservarla y, por supuesto, el modelo ecológico es como un plus a todo ese manejo, ¿no? Y para ello, pues yo creo que hay dos cuestiones también en los que yo centraría, ¿no?, el debate. Uno, el tema de los servicios ecosistémicos. Esta mañana también ha salido esto, ¿no? Estos servicios ecosistémicos de la ganadería hay que identificarlos y visibilizarlos, y quizá en eso ya se ha avanzado un poquito, pero hay que considerarlos tanto a la hora de calcular los indicadores como a la hora de remunerar al ganadero, ¿no? Y digo lo de calcular los indicadores ambientales porque si lo que defienden los que defienden más los sistemas intensivos es que por kilo de producto se emite menos, lo que hay que ver es en qué medida el producto forma parte de lo que sale de ese sistema. Es que el producto no es el 100%. Estos sistemas ofrecen productos, ofrecen ocio, ofrecen biodiversidad. Entonces, a lo mejor, a la hora de calcular cuál es esa emisión por kilo de producto, no hay que utilizarlo como si todo correspondiese al producto. No sé si me explico, si no ahora podemos en el debate verlo, ¿no? Y, por supuesto, que sea pago, aparte del pago al ganadero, porque si no, difícil lo va a tener esta ganadería para salir adelante, ¿vale? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la sociedad con su conjunto, lo paga la administración o lo paga el consumidor? Pues quizás eso también sería parte del debate. Y ya para finalizar, la otra cuestión que yo creo que es un gran reto que tenemos todos los que estamos aquí y que enlaza con la siguiente mesa es la perspectiva agroecológica en la investigación. O sea, si nosotros investigamos estas cuestiones con la manera que se ha investigado clásicamente, es difícil muchas veces llegar a buenas conclusiones. Entonces, me parece fundamental ese cambio de enfoque y que eso empiece a estar patente en las universidades y en todo, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, Iciar y yo, para ver en qué título se daba agroecología o agricultura y ganadería ecológica dentro de todos los grados que había en España, y la verdad es que salían bastante pocos, ¿no? Y si se daban era una optativa de 6 créditos, de 4 créditos totalmente aislada. Entonces, bueno, es un gran reto. Y ya está. Muchas gracias por su atención y Muchas gracias, Yolanda. Te has ajustado perfectamente a los 15 minutos. Un calor que tengo.
Toma la palabra ahora, si le parece, pues David Yáñez. Creo que le ha puesto la misma carpeta. Ahí está. Sí, vale. Sí, yo voy a poner una foto nada más. Bien, quisiera empezar también agradeciendo la invitación al evento porque está siendo bastante interesante. Y bueno, yo voy a lanzar desde la mesa hacia vosotros una serie de reflexiones que traigo sobre mi experiencia de trabajo nacional e internacional en gases de efecto invernadero, en mitigación, en adaptación y más en concreto en relación a la lectura del informe que ha presentado Eduardo esta mañana, por el que os felicito porque, en primer lugar, lo importante es presentar evidencias, presentar datos con criterio científico y creo que eso lo habéis logrado. Porque es mejor basar decisiones y reflexiones sobre evidencia científica que sobre creencias. En segundo lugar, porque también pone manifiesto la falta de información y la falta de datos que hay sobre algunos aspectos que yo creo que puede ser interesante que lo discutamos, ¿no? Voy a hablar primero de mitigación, después comentaré un poco más sobre adaptación. Algunas cosas las pasaré porque ya se han comentado antes y también las ha citado Yolanda. El primero es una de las conclusiones, sobre todo específicas en ganadería, que es la mesa que nos toca, es la falta de información y la falta de datos medidos sobre emisiones en ganadería ecológica en zonas mediterráneas. Y eso, bueno, pues tiene dos razones en mi criterio. Una es la dificultad intrínseca de los sistemas de los que estamos hablando, de la complejidad, la variabilidad que hay. Estas son unas fotos de unas cámaras en las que se mide metano, el metano entérico, el metano que emiten los rumiantes, que no lo producen los rumiantes, sino que lo producen microorganismos que tienen en la panza, pero que lo emiten los rumiantes como consecuencia de la fermentación. Hay que medirlo para después transformarlo en factores de emisión y que después eso salga en los análisis que ha mostrado Eduardo esta mañana. Para medirlo bien hay que hacerlo con precisión y no es lo mismo medirlo en un animal que te está tomando 1 kilo de alfalfa inificada y 200 gramos de cebada en una de estas jaulas, que hacerlo pues, en los sistemas de los que estamos hablando, ¿no? Eso es una dificultad y bueno, hay tecnología para hacerlo, pero es una dificultad añadida que yo creo que tenemos que tener en cuenta y explica en parte la falta de datos. En segundo lugar, creo que también otra razón es una falta de incentivo y plan estratégico público que realmente promueva que conozcamos nuestros propios sistemas desde el punto de vista de las emisiones. Y yo creo que un ejemplo muy claro es la dehesa. Tenemos la dehesa en España, yo creo que tenemos una superficie suficiente como para que haya un plan específico en el que se aborden no solo la captura de carbono en distintos tipos de suelos y en distintos tipos de dehesa dentro de la dehesa española, sino también las emisiones y distintos tipos de gestión de pastoreo. Como comentaba Cipriano anteriormente, desde el Ministerio se elaboran una serie de documentos, se llaman documentos zootécnicos para evaluar o hacer un balance de emisiones, no solo de gases de efecto invernadero, sino también de amonio, que como sabéis también tiene importancia, como ha comentado Alberto esta mañana, para hacer un balance dentro de los distintos sectores de la ganadería. Yo he estado trabajando en el ovino, ahora vamos a comenzar el de caprino y es una pesadilla. Es una pesadilla porque hay que ponerle datos oficiales de lo que hace el sector para que eso salga publicado, para que refleje de la mejor manera posible el sector y no los tenemos. El Ministerio nos emplea a nosotros para que lo hagamos, nosotros le decimos al Ministerio que llevan muchos años que deberían estar registrando esos datos, por lo menos promover programas que generen esos datos y, como digo, pues es un problema porque no tenemos nuestros propios datos. Utilizamos datos de referencia de otros países porque al final tenemos que derivar factores de emisión. Eduardo explicaba esta mañana lo que son los distintos niveles de complejidad para derivar lo que son las emisiones, el Tier 1, 2 y 3. Cuanto más profundice el nivel de dificultad, mejor está reflejando tu propio sistema, que es de lo que se trata, para lo bueno y para lo malo, pero tienes que reflejarlo de la mejor manera posible. Nuestros propios factores de emisión, bueno, pues carecen bastante, os
carecemos de factores propios en muchos sentidos porque no se ha promovido ese tipo de investigación, ¿no? Ahora, como decía Cipriano, trabajamos en una red también que trata de profundizar en eso, de analizar el estado de los factores de emisión en los sistemas productivos en España. Hemos buscado la financiación y ahora la Administración está muy interesada en trabajar con nosotros, pero la financiación es poca y el tiempo también es limitado. Entonces, bueno, ahí hay una carencia que yo creo que es importante. Los países que se toman más en serio su sector primario, no sé cuánta gente hay aquí de la Administración Pública del Ministerio, pero bueno, pues caerán unas cuantas más, ¿vale? Y creo que, bueno, que se trata un poco de eso, ¿no? De lanzar dónde creo que pueden estar las carencias y que escuchemos todas las opiniones. Pues sí tienen programas que quizás son más ambiciosos y tienen un seguimiento de sus propios sistemas porque son ellos los que tienen que defender y describir sus propios sistemas, como comentaba. Entonces, la falta de información tiene dos razones, la complejidad, pero también una falta de incentivo y de plan estratégico. Si no determinamos esos factores de emisión, no van a salir reflejados en los inventarios. Los inventarios son los documentos públicos que el Gobierno envía a la comunidad internacional y su propia evaluación también para reflejar cuáles son las emisiones de los distintos sectores económicos, no solo el agrario. Fernando conoce mucho mejor cómo funcionan los inventarios, pero lo que no aparece en los inventarios o lo que no aparece de manera adecuada en los inventarios se ve menos. No quiero decir que los inventarios sean reales, porque hay cosas que Eduardo ha mostrado esta mañana que es verdad que no aparecen en los inventarios directamente relacionados con la agricultura, pero tenemos que tratar de trabajar en esa línea. Otra cuestión en relación al informe es que se ha puesto de manifiesto que en muchos aspectos las prácticas de producción ecológica mitigan y reducen la producción de gases de efecto invernadero. Pero creo que también hay que tener cuidado en no entrar en una dinámica en la que asociamos siempre producción ecológica con mitigación, porque es un error, porque no siempre se va a mitigar y yo creo que la producción ecológica ya tiene suficientes argumentos, no solo ambientales, sino también sociales y de salud pública encima de la mesa como para tener que cargar todo sobre el cambio climático. Es verdad que existen prácticas que son claramente mitigadoras, en el ámbito mediterráneo también lo son, como ha mostrado Eduardo anteriormente, pero no siempre van a ser más ventajosas que otros sistemas, no lo pueden ser. Y por tanto creo que también el sector ecológico eso lo tiene que poner encima de la mesa porque creo que va a reflejar de mejor manera lo que es el sector en sí, ¿no? Pongo un ejemplo. El análisis de ciclo de vida, cuando se analiza la cantidad de insumos y de producción de gases de efecto invernadero, también hay que tener en cuenta lo que es la vida media del animal. En ganadería es muy importante hablar de emisiones no solo en un momento concreto, sino de emisiones, digamos, vitalicias. Es decir, cuánto produce un animal durante su vida productiva. Si tenemos un sistema que garantiza el bienestar animal, que en vez de 2 lactaciones vamos a tener animales que llegan a 4 o 5 lactaciones, aparte de una cuestión de bienestar animal per se, estamos diluyendo muchas emisiones que ya vienen solo por la recría del animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, en mi opinión, la producción ecológica se tiene que agarrar también a todos esos elementos que son consustanciales de la producción ecológica y que también están relacionados con el cambio climático. También se ha comentado el hecho de que las emisiones pueden ser mayor o peor o pueden perjudicar o beneficiar a estos sistemas dependiendo en qué unidades se expresen. Eso ya también lo ha comentado Yolanda. Sí creo que es importante, sobre todo en rumiantes y en producción ecológica, tener en cuenta el tipo de insumos que hay. Sabemos que los kilogramos de alimentos que necesitan los monogástricos por kilogramo de carne pues son menores que para un rumiante. Los rumiantes son menos eficientes si comparamos kilo a kilo. O sea, para producir 1 kilo de pollo pues se come 2 kilos de alimento, para producir uno de cerdo son 5, para uno de ternera son 10 aproximadamente, pero vamos a tener en cuenta también kilos de qué, como ha dicho Yolanda, ¿no? Porque si la producción ecológica se basa mucho en la producción de forraje o en la utilización de zonas que solo pueden producir ese tipo de alimento y que no compiten con la alimentación humana, pues pongamos también eso en valor, porque independientemente de que las emisiones sean altas o bajas, se van a poder relacionar también a ese tipo de insumo, ¿no? Y ahí también hay que tener en cuenta también la eficiencia y la tecnificación. Por el hecho de ser extensivo y ecológico, no quiere decir que no se pueda tecnificar. Y una muestra es los datos que ha mostrado Yolanda, ¿no? Si se tecnifica y si se aumenta la eficiencia, pues pueden ser en algunos aspectos comparables a sistemas convencionales. Y eso también yo creo que hay que ponerlo de valor y promover
investigación en tecnificación en sistemas extensivos. Los sistemas extensivos no son soltar los animales en el campo, es mucho más, y hay mucha investigación en marcha para trabajar incluso a nivel de animal individual, para saber la ingesta que está teniendo en cada momento y en qué sitio del monte está, porque ya hay tecnología GPS, hay mucha tecnología disponible que nos puede ayudar a tecnificar y a mejorar la eficiencia también de los sistemas de producción ecológica. Y en cuanto a la adaptación, yo creo que, quizá por falta de tiempo también, yo creo que es un tema que yo creo que, no sé si es igual o más importante que la adaptación, sobre todo, que la mitigación, sobre todo en sistemas que están expuestos a la intemperie, ¿no? Ya sabemos un poco que la zona mediterránea va a ser mucho más vulnerable que otras zonas. Hay productores en extensivo del norte de Europa que están encantados con el cambio climático porque tienen una época de pastoreo más grande, porque pueden sembrar en Dinamarca, pueden sembrar maíz, antes no lo podían hacer, existen unas condiciones que a lo mejor son más ventajosas. Aquí vamos seguramente a sufrir algunas consecuencias drásticas y tendremos que ver hasta qué punto la producción ecológica, la producción extensiva es capaz de lidiar con esos problemas y si realmente es tan autosuficiente como se describe, ¿no? Y yo lanzo 3 ideas que yo creo que quizás sea un poco trasladar también el debate a la mesa posterior, que es, en primer lugar, evaluar la capacidad de abastecerse de insumos, cómo vamos a abordar, cómo se va a abordar en el sector esto dentro de unos años, en el clima mediterráneo. La gestión de los recursos genéticos animales también es importante, Yolanda lo ha mencionado anteriormente. Tenemos una riqueza genética en España increíble, comparada con otros países, por ejemplo, pequeños rumiantes. Trabajemos en tratar de tener la resistencia posible en esos animales para que se puedan adaptar a las condiciones que se proyecten dentro de unos años. La gestión de todos los pastizales, quizás necesitaremos también trabajar más en recursos genéticos vegetales para utilizar semillas que sean las idóneas para nuestro suelo y para las condiciones que tengamos en 20, 30 años y que no tengamos que importarlas de Australia, que no sean tecnología de otros países, sino que sea tecnología mediterránea para los sistemas que tenemos aquí, y seguramente a lo mejor con eso podamos asegurar que el sector pues, tiene más futuro dentro de un escenario de 30 o 40 años en los que seguramente las condiciones ambientales van a cambiar o por su frecuencia o por sus valores medios, tanto de precipitación como de temperatura. Y bueno, básicamente... Perfecto, muy bien. Era eso. Muchas gracias, David, también por ajustarte al tiempo, a ver si tenemos un poquito de tiempo, vamos bien, como para que podamos tener pues, un turno de preguntas. Y toma la palabra ahora ya Fernando Seyes. Gracias, Cipriano. Ya, la verdad es que me queda poco ya por decir. Bueno, en primer lugar, obviamente, agradecer también a la organización el haberme invitado. Es un lujo organizar esto. Creo que va a resonar, que es lo importante. Vamos a empezar a mover cosas y la verdad es que es un placer para mí estar aquí compartiendo con vosotros. Cipriano me había pedido un breve resumen que quería que contara y no lo he dicho por lo que quería decir yo. Yo vengo de la producción de monogástricos fundamentalmente, pero de la producción intensiva. Mi background es no tradicional, no convencional, sino lo peor. Estoy en proceso de conversión. Me dejáis esos 5 años y estoy en ello. No, es verdad, pero bueno, al final todos, y es una cosa que comentaba Yolanda, este tipo de temáticas no se ven en las escuelas. En las escuelas de agrónomos o de veterinaria de España no existen. Y bueno, uno luego va dándose cuenta de que hay que cambiar cosas. Yo ya no tengo ni presentación ni fotos, pero dejo la de David, que está chula. Y bueno, algunas reflexiones un poco con lo que queda, que es poquito. Igual siendo un poco más punzante para vosotros. Lo primero que nos preguntamos es las emisiones de la producción ecológica, y esta mañana se han dicho cosas y tal, y un poco al hilo de leer lo que comentaba Eduardo y el informe, si a mí alguien me pregunta ahora mismo si la producción ecológica ganadera reduce emisiones frente a la convencional, yo digo que no sé, no tengo ni idea, no soy capaz de asegurar ni una cosa ni la otra. Y creo que ese es el punto clave. Todos tenemos la sensación de que ambientalmente es más sostenible, pero no podemos ponerle un número. Y eso es un punto que tenemos que quedarnos en mente.
Ayer estuvimos cenando y demás, y estábamos hablando un poco sobre estas cosas, ¿no? Que no sabemos qué tal. Y aquí hay que tener una cosa presente, y es que estamos muy en el ojo del huracán. La producción ecológica es súper minoritaria. Y la producción convencional es la que hasta ahora ha manejado todo este trabajo, porque al final ha sido la referencia y es lo que había. Cualquier cosa que digamos aquí hoy nos la van a mirar con lupa y nos van a examinar muchísimo. O sea, que el rigor científico, que es una palabra que ha salido hoy muchísimo, aquí es el triple de lo normal, porque nos van a mirar mucho más. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con las aseveraciones que hacemos, porque luego viene mi compañero, el señor Mulet, que todos conocéis, y con 2 publicaciones científicas desmonta todo lo que hemos dicho y te quedas sin argumentos, aun sabiendo que estás cargado de razón. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con las cosas que decimos, que estemos completamente seguros. Por eso dices, ¿reducen las emisiones? No lo sé. A día de hoy no lo puedo asegurar. Luego veremos que hay otras cosas de las que sí que podemos estar seguros. De lo que viene de mi parte, ¿no? De la parte de monogástricos, obviamente, como señala Eduardo en el informe, el problema son los piensos. Hay que darles de comer y a estos animales hay que traer piensos y les traemos soja y tal. Y por mucho que los queremos hacer ecológicos, los sistemas intensivos de monogástricos no van a salir bien en la foto nunca, porque un sistema intensivo de monogástricos, de producción de pollos, de gallinas y tal, por definición, para mí, conceptualmente, no puede ser ecológico. Eso es una discusión un poco quizá más profunda, ¿no? Otra cosa es que hablemos de la dehesa, de que hablemos de otras historias, pero un sistema intensivo a lo mejor no tiene el sentido. Y yo creo que también ahí tenemos que ser capaces de diferenciar y saber lo que podemos defender. Y luego ha salido un poco, lo comentaba David antes, que hay momentos en los que a lo mejor las emisiones, es decir, estos animales que están alimentados con, o incluso Yolanda decía, ¿no?, que están en la montaña, en un sitio que no sirve para nada más y tal, esos animales, por litro de leche, por kilo de carne, por lo que sea la métrica que utilicemos, van a emitir más, porque comen alimentos de peor calidad y ¿qué? Es decir, si yo suelto un animal en medio del campo, en un sitio que no sirve para nada más y me está devolviendo comida de alto valor proteico, emite más. ¿Y cuál es el problema? Y no tengamos miedo de decir esto. Y no es todo. Los gases de efecto invernadero son una parte del problema. Entonces, parece muchas veces que los árboles no nos dejan ver el bosque. Luego, un poco respecto al tema de los inventarios, soy sincero ahora mismo. Bueno, he estado trabajando 10 años, luego han cogido el relevo algunos compañeros. Las producciones ecológicas no existen en España a nivel de inventarios de gases de efecto invernadero. No existen. ¿Y por qué no existen? Porque no hay datos. Entonces nos metemos en el pool de producción agraria o ganadera, lo que sea. La ecología no existe. Pero no es difícil cambiar esto y recibir un reconocimiento, ¿vale? Hay un ejemplo muy bonito y es un estudio que se hizo, que se ha comentado un par de veces hoy, sobre emisiones de óxido nitroso en cultivos mediterráneos, que estamos en proceso de cambiar en España el factor de emisión a raíz de un trabajo de investigación que se ha hecho en España. Es decir, esto es permeable, se puede cambiar, pero hace falta datos, y datos buenos y datos potentes. Vamos a ponernos las pilas. Realmente a lo mejor sí que conseguimos decir que las emisiones de la ganadería ecológica son más o menos, no lo sé, pero hasta que no tengamos datos no podemos entrar en esta historia. Luego una reflexión más, y es que hablando más de prácticas ecológicas, hemos demostrado que funcionan. Yo sigo pensando aún, igual es porque estoy en conversión, que alimentar a todo el mundo con productos ecológicos, a todo el mundo, estoy hablando en global, no es posible. Pero lo que sí que estoy absolutamente convencido es que muchas de las prácticas ecológicas o que entran en la normativa o en la denominación de ecológico son un ejemplo a seguir por la producción convencional. Y que la producción ecológica debe convertirse en un referente al que mirar si queremos hacer las cosas bien. Entonces, obviamente no podemos pretender convertirlo todo, porque a lo mejor no podríamos alimentar a una sociedad creciente, pero sí que nos tenemos que convertir en el foco, en la referencia. Y ya lo último, lo más importante para mí, siempre lo mejor para el final, es el papel de la producción ecológica dentro de la adaptación. Obviamente, todas las producciones menos intensivas, como estamos hablando de la ecología o del extensivo, son mucho más resilientes, son más vulnerables al cambio climático, pero en general aceptan mejor los golpes, porque estamos acostumbrados a sobrevivir con lo que hay.
Entonces, los golpes se aguantan mejor. Como son niveles productivos más bajos, cuando viene un problema de sequía y demás, tenemos menos donde bajar. Y entonces, a largo plazo, son mucho más estables en el tiempo. En este sentido, tuve la suerte de ver un experimento a largo plazo en Uruguay, donde trabajaban con terneros en extensivo. Vamos, no era ecológico, no tenía el sello, pero aquello era lo más ecológico del mundo. Soltaban los terneros y a los 3 años volvía la carne, sin hacer nada. Entonces, lo que se habían dado cuenta, obviamente, era que manteniendo lo que hablábamos, las cargas ganaderas suficientemente bajas, la intensividad suficientemente justa y demás, exigiendo poquito, conseguían que frente a sequías, lluvias, cualquier cosa, la producción media siempre iba a mantenerse mucho mejor que en sistemas mucho más intensivos. Que a lo mejor un año te va muy bien, pero el año siguiente es un desastre. Entonces, lo que quiero decir es que incluso las emisiones a largo plazo de un sistema de estos, a lo mejor hasta las reducimos, simplemente porque aguantamos mejor, tamponamos mucho mejor los procesos biofísicos que vienen cada vez más de cambio climático y demás. Entonces, para mí el pilar sobre el que tenemos que girar en la producción ecológica, producción extensiva, producción de low input, es sobre la resiliencia bestial que tienen estos sistemas, que lo aguantan todo. Y más aquí donde estamos, que nos van a caer palos por todas partes, nos van a caer sequías, ya hasta huracanes pasan por aquí. Tenemos que darle mucho valor a esto porque va a ser la forma de soportar lo que viene. Y bueno, una reflexión que hacía Yolanda, que no la tenía puesta, sobre la sociedad que está formada, que ayer lo hablábamos en la cena también, que yo discrepo mucho. Porque la gente en general yo creo que tiene ideas, pero no tiene claro qué supone ser eco, qué supone ser extensivo, qué supone ser un jamón con etiqueta negra o uno con etiqueta blanca. Hay mucha falta de formación en la sociedad. Culpa directamente nuestra en las universidades, seguro, y culpa de quien sea. Pero entonces me da mucho miedo que los mensajes que estamos enviando no sean los rigurosos que tienen que ser y lleguen de sitios que no deberían estar llegando. Y eso es un trabajo que creo que hay que hacer importante. Y un poco más, ya os digo, reflexiones, y yo creo que la idea chula sería que hubiera debate. Gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a los tres, os habéis ajustado perfectamente. Tenemos 15 minutitos para poder abrir un debate que yo creo que la temática da bastante juego. No sé si hay alguien que levante la mano que ya tenga interés en arrancar y en romper el hielo. No sé. ¿Hay alguien? No sé si quizá pudiéramos empezar con Yolanda, aquello que estábamos comentando de la dificultad y la complejidad que tiene estudiar estos sistemas. Quizá sea una parte de la problemática, ¿no? De David también lo ha apuntado antes, de la problemática de que no tengamos los estudios que deberíamos, ¿no? Quizá, ¿no? El problema es que la ganadería es tan diversa y, sobre todo, si nos centramos en una ganadería más en base a razas autóctonas, pastoral, tú tienes una ganadería tipo cerdo blanco o vacas de leche y es todo como muy homogéneo, con lo cual lo que investigas en unos sistemas puedes casi que concluir que en todo va a pasar lo mismo. Aquí la primera dificultad que nos encontramos es que nosotros trabajamos con ganadería caprina, pastoral, en una misma zona, ganaderos con la misma raza y todo, y absolutamente diferentes las decisiones y los manejos que hacen unos y otros, ¿no? Entonces nos encontramos con un problema de que es difícil, cuesta dinero y encima lo que investiga es difícilmente generalizable. Y luego la otra cuestión que también hablamos es que, claro, cuando tú estás hablando de ganadería, y sobre todo ganadería ligada a la tierra, que pastorean, donde pueden pastorear en pastos naturales, pero también pueden pastorear en pastos cultivados, o tú puedes cultivar y puedes almacenar. Entonces, cuando investigas en ganadería, tienes que investigar en todo. Tienes que investigar en ganadería y tienes que investigar en agricultura. Eso hace que sea más difícil de abordar, que requiera más multidisciplinaridad o un superwoman o superman que lo sepa todo.
y más recursos, ¿no? Y bueno, pues todo eso hace difícil y es la diferencia tan abismal que hay en la información que existe en la agricultura y la que existe en la ganadería, ¿no? Ahora, en positivo, ¿cómo abordamos eso, no? ¿Qué habría que hacer para que eso, bueno, esa barrera se superase? ¿No? Quizás lo que... Si quiere. Yo soy muy reiterativo y además tengo una mala costumbre, que vengo del mundo de la divulgación agraria y soy nostálgico de los servicios de extensión agraria. Pero a lo mejor lo que está fallando también... ¿Sí? ¿Sí? Que digo que, repito un poco por si... Que digo que yo sigo siendo un nostálgico de los servicios de divulgación, de los antiguos servicios de extensión agraria, pero no en su origen ni tampoco en su fin, sino en etapas intermedias. Es decir, estamos hablando de ganadería extensiva, estamos hablando de cultivos arbóreos, sobre todo, donde la afección del individuo respecto a su cultivo es grande, muchas veces todopoderosa incluso. Y eso no se tiene en consideración. Los aspectos de... Yo he llegado a conocer un personaje que era incluso familiar mío, que se estaba muriendo en la cama y me decía: primazo, yo quiero más a mi viña que a mis hijos. Eso es difícil de concebir, pero se puede concebir y es casi moneda corriente todavía en aquellos cultivos donde hay una historia, donde hay una tradición, donde hay una ligazón de la persona con el medio rural, pero no lo hay con el trigo, evidentemente, porque eso es coge y tira y para adelante y vámonos que nos vamos, ¿verdad? No lo hay con los cultivos arbóreos extensivos, no lo hay, pero sí lo hay con la viña, con el olivar, y sí lo hay, digamos, con la ganadería extensiva, con lo cual no estaríamos desaprovechando la ocasión de volver a esos servicios de divulgación agraria que tanto bien hicieron para el campo español en determinados momentos, pero no con el mismo cliché, sino adaptándolo a las circunstancias del siglo XXI. No estaremos perdiendo el tiempo. A lo mejor hay mucha investigación, a lo mejor, pero la gente no va al IFAPA. El IFAPA tiene que ir a la gente. El IFAPA tiene que ir a la gente. Los organismos de investigación tienen que tener divulgadores, que no tienen. Se habla mucho de investigación, más desarrollo, más innovación, pero hace falta instigadores. Gente, come coco. Levaduras, que fermenten. ¿Alguien agarra el comentario? Bueno, yo estoy de acuerdo, pero eso se escapa, vamos, eso se aplica al cambio climático y a muchos otros aspectos de la producción primaria. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no soy el único investigador que siente frustración muchas veces porque sus resultados se quedan en un trabajo científico, en una tesis doctoral, en una discusión de un congreso y intentamos llegar hasta donde llegamos, pero es cierto que hay un escalón que es ese, que está vacío o que está casi vacío. Porque sí es cierto que igual que es verdad que falta mucha información, hay otra información que no llega al campo porque ese escalón de instigadores, pues bueno, no está funcionando. Hay prácticas que ya están demostradas que mitigan, pero aparte que mitigan, hacen... la mitigación normalmente siempre va asociada a un incremento de la eficiencia de los sistemas, con límites, ¿no? Y hay prácticas que mitigan y se está demostrado que aumentan la eficiencia, pero no se generalizan lo suficiente porque ese conocimiento no se transmite. Bueno, yo también soy nostálgico, pero no voy a echar la mano de la nostalgia. No, es que sería un poco el camino inverso a lo que estaba diciendo José ahora mismo. Es el llegar del agricultor hacia el investigador, o del que llegar y que se junten. Cuando has hablado, David, del tema de tecnificar los sistemas intensivos, yo he echado de menos ahí que dijeras el recoger el conocimiento que tienen. Recuerdo de un investigador de prestigio que me decía que él había aprendido precisamente con los pastores de la zona árida de Granada cómo adaptaban el aprovechamiento de los pastos a las variedades de nuestro clima mediterráneo. Entonces, yo creo que hay que tecnificar
pero hay que acercarse a quienes ya lo están practicando, pienso yo, que puede ser importante. De hecho, estamos en ese proceso de tirar para atrás. Estamos ahora muchos dándonos cuenta de que lo que se hacía hace 20, 30, 40, 50 años es lo que hay que revisar ahora, igual que el material genético. Lo que hay que revisar para ver cómo esta gente lidiaba con el menor impacto y la mayor sostenibilidad. O sea, es que hay que mirar hacia atrás. Sí, hola, buenos. La verdad es que no me sorprende. Quiero decirte que todos somos conscientes que en la producción ecológica española la ganadería es el patito feo, es el hándicap que tenemos todavía para progresar y que es algo que visto desde un punto de vista general, desde el punto de vista ganadero general, España pues es una potencia, en algunos sectores es una potencia y sin embargo no tiene un desarrollo en la producción ecológica. Por lo tanto, no me sorprende que no haya estudios e investigación comparada para poder establecer lo mismo que en otros sectores, como ha hecho esta mañana el compañero en la exposición. Pero hay que ser positivos, o sea, sabemos que no sabemos nada. Bien, esto es algo positivo, o sabemos poco, ¿vale? Hay que saber más. Me quedo con vuestra parte de que tenemos que apoyar más los estudios de resiliencia. Me parece muy importante lo que habéis dicho, los ciclos de vida, los estudios son más complejos. No ya porque haya muchas especies o distintos microsistemas. No, más que nada es, por mí, por los ciclos de vida. Son tan diferentes. O sea, tú tienes que hacer un análisis de un ciclo de vida de un vacuno de carne o de un vacuno de leche y, claro, son muy largos, son muy extensos, es muy difícil. Pero hay otra parte positiva que creo que nos va a empujar a hacer más estudios de investigación en esto, y es la alta demanda de productos ecológicos que existe en el mercado. Eso nos va a llevar a ello. O sea, el tema de que estemos siendo importadores de leche ecológica porque no producimos leche ecológica en España, eso va a motivar que todo el sistema empiece a movilizarse y llegará y necesitaremos esos estudios para ver, estoy totalmente de acuerdo, no sabemos si sí o si no, si son mejores o son peores o cómo evaluarlos, pero tendremos que hacer esos estudios, eso está clarísimo. Bueno, algo que siga... De acuerdo todos, A sus ¿no? pies. Vale. De acuerdo todos, ¿no? Muy bien. Yo me pregunto, como productor ecológico, nosotros, los productores ecológicos, tenemos que adaptarnos al sistema productivo convencional o tenemos que cambiar de modelo de comercialización. No sé, me parece a mí que ahí es donde está el cuello de botella de nuestro desarrollo. Creo que ahí yo me he puesto a vender ternero y me es materialmente imposible la burocratización que hay con respecto a ese tema. Es que no puedo vender ni cordero. Y sin embargo, lo hago por los canales comerciales convencionales y resulta que el cordero que yo vendo a 30 euros está a 2 pasos a 150 o a 100. Quiere decir que tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo agroecológico en el cual, ¿sabes lo que quiere decir? El servicio de matadero lo podamos hacer en nuestras explotaciones, podamos suministrar los mercados locales. Yo creo que ahí donde estamos, yo creo que por ahí podemos caminar, de lo contrario estaremos dando, yo qué sé, patas a la puerta. Muy brevemente, pero un poco ligando su comentario y el de él, ¿no? Lo del conocimiento tradicional. Vamos, yo siempre he trabajado con ganaderos y ganaderas, ¿no? Y el conocimiento tradicional es elemental para poder sacar este modelo adelante, ¿no? Y además las cosas ellos las hacen porque sí, tiene una razón. Lo que es importante es el poder poner eso de alguna manera en los libros, en algún sitio, para que cuando ellos se vayan, eso quede, ¿no? Y el transmitirlo a los jóvenes, ¿no? Y tiene él mucha razón, porque podemos hablar mucho de manejo tradicional, pero si no cambia las reglas del juego a la hora de comercializar, no sirve para nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo el sector caprino leche es el que mejor conozco.
En la Sierra de Cádiz tienen un manejo muy lógico y es que hacen que las cabras paran mayoritariamente en el otoño para que la lactación, que dura unos 7 u 8 meses, coincida con la primavera, empieza invierno, primavera, y llega el verano, que hace mucho calor, que no hay comida y no hay problema, no hay que comprar mucha comida afuera porque ya tienes bajas producciones. Entonces coincide la época de altas necesidades del rebaño con las altas producciones. Vale. Si esa leche no se valoriza, no se comercializa por un canal diferente, no se transforma en un queso de calidad que se pague como se tiene que pagar, sino que va al tanque que viene a recogértelo de la gran industria que mezcla tu leche con la otra, con la otra, con la otra, lo que le está transmitiendo el comprador al ganadero es: estás equivocado, tú a mí no me vendas toda la leche en primavera, yo quiero que me vendas leche todo el año y te voy a pagar más si tú me vendes la leche todo el año. Entonces, ese manejo tradicional se pierde, porque cuando un joven entra y ve que la industria le dice: te pago 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos más si me vendes leche todo el año, dice: pues yo para qué. Entonces, yo estoy de acuerdo que el manejo tradicional es la base de esto y por eso digo que tenemos el gran reto de mantener esos sistemas. Pero como no cambian las condiciones del mercado, esto tiene caducidad, pero ya, porque la gente que se va jubilando y que es muy mayor que ya está, pues los que lo relevan no siguen haciendo las cosas porque no ven que eso tenga una repercusión en su mejora en la vida de esas personas, ¿no? En este tema de distribución, justo es que en los últimos 2 años en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se ha estado intentando promover la producción ecológica y lo primero que decían los productores, los ganaderos, tanto los ecológicos, que hay 3 en toda la Comunidad Valenciana, como la gente que tenía interés en convertirse, es, bueno, ¿y cómo llego yo con mi canal, con mi carne, con mi producción al consumidor? Pero lo peor no es eso, lo peor es que yo, como consumidor, digo, yo quiero un producto ecológico, ¿de dónde lo saco? De verdad, que no me tenga que comprar un producto ecológico venido de, vaya usted a saber dónde, que ya no es ecológico. En su momento no lo sé, yo lanzo ideas porque son de las cosas que se han estado hablando, pero no han llegado a cristalizar. Se estuvo hablando de mataderos móviles, de, no sé, buscar la forma, pero es que a lo mejor también tenemos que replantearnos si no nos estamos pegando un tiro en el pie. Con la normativa en algunas cosas no nos pegamos un tiro en el pie. ¿Por qué no podemos mandar la canal a un matadero, aunque se haya faenado en convencional? El producto no deja de tener toda su calidad, todo su valor añadido y todo lo demás porque haya pasado 10 minutos antes por esa línea otro producto. Y podamos llegar. ¿Por qué no sé, encontramos la distribución? Seguro que hay distribuidores que tienen interés en hacer llegar esos productos. Que se sienten aplastados o están totalmente tapados por la gran distribución, pues a lo mejor no sé, pero estoy de acuerdo que el gran problema es ese. Los productores queréis producir, los consumidores queremos comprar y no nos encontramos. Y es un problema. Por cierto, si alguien produce jamón en ecológico, que me diga porque estoy deseando comprar. Es verdad. Bueno, está claro que estos sistemas productivos ganaderos son de una alta complejidad y lo estamos viendo. Inmediatamente encontramos relaciones entre unos aspectos y otros de la misma ganadería. Yo no sé si había alguien con la palabra pedida ya, pero vamos, estamos ya en la hora. No, estábamos en la hora de... Venga, pues la última, Evelyn. Yo es que no sé cómo no ha saltado a nadie cuando has comentado de que con la agricultura ecológica no se alimenta el mundo. Como no se va a alimentar es con la convencional, eso te lo puedo asegurar, porque nos vamos a quedar sin planeta en el que poder cultivar y en el que poder tener animales y ganadería. Y esperaba que alguien pudiese decir eso, y además cuando ya existen estudios como el realizado por FIBEL en el que se demuestra que es posible. Es verdad que también tenemos que irnos a unas dietas más sostenibles, como se ha hablado también en otras ocasiones, que no estén tan basadas en la carne, que estén más basadas en otro tipo de alimentos, pues que digamos que puedan mantener esa sostenibilidad en el planeta. Y, por supuesto, tener en cuenta que el sistema que tenemos ahora mismo, en el que hay gente que pasa hambre y estamos tirando toneladas y toneladas y toneladas de comida, no en los supermercados, antes de llegar a los supermercados, que les obligan a los agricultores a destruir su mercancía porque no cumplen con unos estándares de tamaño o aspecto que están
dirigidos pues por los que hacen las compras, que son los que han estudiado cómo el consumidor se le puede presentar algo que se le meta por el ojo, y no cómo informar a un consumidor que el ugly food es food también, ¿vale? Como están haciendo en otros países, que ya hay tendencias en Inglaterra en el que este tipo de alimentos se está poniendo de moda porque son algo más económicos y tienen la misma capacidad de nutrición que otros que son estupendamente bonitos, pero que a lo mejor dentro tienen otra cosa. Solo eso, gracias. Estupendo, muy bien, muchas gracias, Evelyn. Bueno, pues si os parece, damos por terminada la mesa con esta magnífica colofón de Evelyn y pasamos a, bueno, pues que la siguiente mesa se vaya incorporando a su sitio, si le parece.